Hermanos, bendiciones, Dios me les bendiga. Eh, pues un saludo para todos, Dios me les guarde a esta hora de la tarde o noche. Gracias, hermano Alan, por las alabanzas. El tema que me corresponde hablar en esta noche es sobre Jesús reprende a los líderes judíos. Y yo le he puesto he escrito un subtema, es Jesús, nuestro buen pastor, basado en Juan capítulo 10 versículo 1 hasta el versículo 42. Pero por factor de tiempo y aprovechar este momento tan valioso, no me dedicaré a leer ahorita todo el texto, sino de que vamos a ir analizando ciertos textos, de la cual será de gran importancia para nuestro conocimiento al tema de la cual me corresponde. Cuando se me dio la oportunidad, me dan la oportunidad, hermano, de compartir este tema sobre el libro de Juan, sabiendo de la gran importancia de que Juan habla mucho de Jesús en cuanto a su ministerio, lo que hizo Juan. Y Juan nos relata mucha historia en cuanto a la gran importancia de Jesús. Pero Juan, capítulo 10, Jesús se representa como el buen pastor y representa a los líderes judíos o reprende, en pocas palabras, a los líderes judíos por su hipocresía y por su falta de fe. A través de esta enseñanza, él contrasta de su amor, su cuidado por las ovejas con la actitud de los falsos líderes religiosos en aquel tiempo. Y en este pasaje, capítulo 10, Jesús deja claro que Él es el único camino a la salvación y que aquellos que rechazan ese camino se convierten totalmente espiritualmente ciegos. Así no más. Pero en el versículo 1, el texto, hermano, nos dice de la siguiente manera. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Eh, a referirse al texto, hermanos, he hecho eh, una serie de puntos importantes que quiero recalcar en estos textos. Primeramente, Jesús dice que es la puerta y también Jesús es el buen pastor. Si se lee del capítulo 10, del versículo 1 al 18. Pero quiero hacer el énfasis en en la parte de que Jesús es la puerta. Quiero hacer énfasis en cuanto a la puerta. Recuerden, hermanos, que la puerta cumple un propósito esencial. Permiten el acceso a ciertos lugares y protegen tanto del peligro en cuanto a lo que hay afuera. La puerta es la oportunidad de mantenerse caliente y estar seguro dentro donde la puerta está sellada. En Juan capítulo 10, el versículo 9, Jesús se presenta como la única puerta de acceso a la salvación y a la vida abundante. Hoy, hermanos, vamos a explorar lo que esto significa para nuestras vidas. El que por mí, dice el texto del versículo 9, el que por mí entrare será salvo. Se refiere, hermano, a una puerta, como en la antigüedad,
como hoy, hermanos, hoy en día, la puerta está asociado con muchas situaciones y funciones diferentes. En los días de Jesús, cada ciudad tenía puertas. Su función principal en aquel tiempo era crear la posibilidad de pasos a la ciudad y garantizar la seguridad de los ciudadanos en el lugar donde estaban. En las antiguas puertas en aquel tiempo, la posibilidad del paso de la ciudad garantizaba la seguridad. Algo muy importante. También era un lugar de reunión cerca de la puerta o dentro de la puerta. Era el centro cultural y también, hermano, era un centro comercial. Y finalmente las puertas tenían un significado religioso. Fue ahí donde comenzó o comenzaron algunas celebraciones en aquel tiempo. Jesús, hermanos, es la puerta, es decir, es la respuesta a todas las necesidades humanas. Es nuestra seguridad, es la relación con los demás y la necesidad materiales y también la necesidad espiritual. Jesús no solo da su vida por las ovejas, como el buen pastor, sino que es nuestro paso a la vida, como dice Juan capítulo 14 en el versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no solo simplemente es el que conocía la verdad, sino que él dijo, hermanos, que él es la verdad. Jesús mismo dijo en Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 8, delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando la actividad se para, hermanos, o se pone difícil nuestra vida a veces, podríamos pensar que la puerta ha sido cerrada, pero sin embargo, si Cristo es la puerta de nuestra vida, Él nos va a guiar a las experiencias que Él quiere para nosotros. No habrá nadie ni nadie que pueda impedirlo, porque Dios, hermanos, estará al frente de nuestra experiencia. Ejemplo tenemos cuando Pablo y Silas fueron arrojados a la cárcel en Filipos. Parecía que la puerta de su ministerio había sido cerrada violentamente. Parecía que todo había terminado para Pablo y para Silas. Pero sin embargo, hermanos, la realidad es que el Señor le había abierto otra puerta al ministerio de Pablo y de Silas a un nuevo grupo de hombres para que escucharan y se convirtieran de sus malos pecados y llegaran al arrepentimiento en cuanto a lo que era a los presos y a los que estaban guardando a los presos. Desde la perspectiva humana, la respuesta, la puerta, hermanos, se había cerrado para Pablo y para Silas. Pero desde la perspectiva de Dios, Pablo y Silas continuaron su ministerio exactamente en el lugar donde Dios los quería. Y que es algo muy importante, hermanos. Jesús es la puerta de nuestra libertad. Así lo dice Efesios capítulo 2 en el versículo 18. Porque por medio de él, los unos de los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oigan bien, hermano, porque por medio de él, no por medio de nadie más, tenemos entrada por medio de Jesús. De la misma manera, dice Hebreos capítulo 10 en el versículo 20. Por él, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Tenemos la entrada, hermanos, a una gran necesidad que tenemos en el Señor. Dios nos ha dado una oportunidad en nuestra vida espiritual y nos da la enseñanza, estimados hermanos, porque por medio de él no tenemos entrada a ningún
Al cielo, no tenemos acceso al cielo si no es por medio de Jesús. Pero algo muy importante, la puerta, hermano, está ahí abierta. Somos nosotros quien deberíamos de ir para poder entrar, para poder llegar a poder ser parte del salón de la fiesta, pero para entrar a la fiesta, para poder llegar adentro, para poder entrar adentro, es necesario pasar por la puerta. También algo muy importante, hermano, es que dentro de la vida espiritual se encuentran en este texto, en estos textos de Juan, en cuanto a distinguir, hermano, entre lo falso o lo verdadero. Hay una gran ilustración del pastor dentro de esta sección de una forma muy puntual. Enfocan varios aspectos de una manera espiritual. Es similar a las parábolas que habla en las parábolas de Mateo, de Marcos y también Lucas, pero de una manera más desarrollada. Pero Juan, en el capítulo 10, en el versículo 1 al 6, la metáfora del pastor es familiar a lo que es del Antiguo Testamento. Pero Dios, hermano, se denomina a menudo como un pastor del pueblo y es calificado como ese pastor que cuida el rebaño. Y es lo que dice Salmos capítulo 23 en el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. David aquí, hermano, estaba refiriendo a Dios como su pastor, asumiendo la posición de oveja y que se siente al cuidado de parte de Dios. Y lo que David estaba expresando en este texto, hermano, de que Dios es el que cuida de nuestras vidas. Dios es el que está al cuidado de cada uno de nosotros, de cada paso y también, hermanos, de cada sueño de cada uno de nosotros. El Mesías también, hermano, representa como el pastor de las ovejas. Así nos dice Isaías, capítulo 40, en el versículo 11. Como pastor, apacentará su rebaño. En sus brazos llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Dentro de este texto, hermanos, llegamos a entender de que no hay otro pastor mejor que pueda cuidar las ovejas que se puede llamar nuestro pastor Jehová Dios. Queremos decir que Ezequiel, en el capítulo 34, habla sobre una grave denuncia contra hay, no únicamente se puede considerar que el gran pastor Dios, claro que sí, pero dentro de ese nombre pastor, se encuentran los pastores disfrazados, como los pastores falsos, o en pocas palabras, líderes que están liderando el rebaño o líderes falsos que están liderando un rebaño. En esta sección de Ezequiel capítulo 34, el pensamiento está fuertemente, hermano, influido donde todos los pastores de Israel era necesario, hermanos, que tomaran la decisión correcta porque estaban siendo criticados. Y el contraste, hermano, es de que se presentaban entre él como malos pastores, simbolizados por los fariseos hoy, que podemos decir, demostrando que eran pastores ciegos guiando a otros ciegos porque no querían llegar, hermanos, a que su buen pastor, el buen pastor Jesús, tomara ese liderazgo. Pero aquí algo muy importante dentro de lo que es Juan capítulo 10, en el versículo 8, habla también, hermanos, resaltando algo más importante, también no dejando atrás, en cuanto a lo que Juan estaba refiriéndose, en cuanto a lo que son los ladrones y los salteadores. En el verso 8 presenta, hermanos, dificultades. Y se supone que ninguno que vino ante Jesús fuera sino un ladrón o un asaltante. Lo que claramente sería incompatible con el Antiguo Testamento. Puede decir que Jesús no estaba diciendo que los que vinieron antes de Jesús
eran ladrones o asaltadores. Nada que ver, hermano. Que digamos, bueno, entonces quiere decir que los profetas eran ladrones. No, Jesús no está refiriendo absolutamente nada que eso, sino de que Jesús decía que habían malos pastores en aquel tiempo que guiaban mal el rebaño. Refiriéndose que el verdadero Mesías era Jesús, que este capítulo, hermano, del versículo 8 hace una gran referencia muy importante. Dice en el versículo 7 y el versículo 8. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pues no los oyeron las ovejas. Hay personas, hermanos, que se tienen ese disfraz, porque el ladrón es una persona que trabaja con astucia. El salteador puede ser una persona violenta. El profeta Jeremías se enfrentó con la misma forma de resistencia, que así lo dice Jeremías capítulo 23 en el versículo 30. Por tanto, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que se roban mis palabras unos a otros. Estos profetas eran malos profetas. En pocas palabras, hermanos, se estaban convirtiendo en malos líderes. Robaban las palabras de los demás y se las tomaban como propias, diciendo, son mis palabras. Dios me dijo esto. Hoy en día, hermanos, se encuentran ese tipo de personas que dicen, ¿verdad? Dios me dijo, Dios me reveló, y empiezan a tomar palabras fuera del contexto de la palabra que no están escritas bíblicamente. Cuando leemos Juan capítulo 10 en el versículo 9, el discurso del mismo Jesús se repite de una forma más explicitiva. Ahora, promete tanto la salvación como el sostén de la vida. Estos dos beneficios se resumen entonces como vida y vida, estimados hermanos, en abundancia. En el versículo 10 también habla en cuanto al verdadero y lo falso. Aquí es claramente notorio que Jesús atrae la vida. Los falsos pastores traen la muerte. La abundancia de la vida que Jesús da es un tema caracterizado, hermanos, por Juan. Dice en el versículo 11 al 18 que a partir de ese momento se presentó un nuevo punto, pero ahora es entre el buen pastor, el que no descuida las ovejas. El mal pastor descuida las ovejas. La primera cualidad del pastor es la disposición de sacrificarse por las ovejas. Habiendo prometido antes la vida abundantes a otros, Jesús habla de dar la suya propia. A la luz de esto, pareciera que las ovejas están expuestas a un peligro inmediato. Pero Jesús, hermanos, va más allá de la metáfora para señalar una verdad espiritual y esencial. Atrae, hermanos, la atención de un acto voluntario de sacrificio a beneficio de las ovejas. A Jesús, hermanos, no se le obligó a sacrificarse por las ovejas. Este pastor, hermano, estaba entregando su vida por voluntad propia. Nadie le estaba obligando. Y nadie le estaba diciendo que si lo hacía, iba a tener tierra en abundancia y etcétera. Nada que ver, hermano. Sino que este pastor estaba dando su vida a rescate por las ovejas. La muerte del pastor, estimados hermanos, se ve como un acto de beneficio para otros. Quiere decir, hermano, que la muerte de ese pastor beneficiaba a las ovejas. La contradicción entre esto, hermano, y la acción de la persona o del mal pastor, el que huye, presenta, hermano, que de una forma viva a la naturaleza del sacrificio de Jesús para nosotros, que tiene un buen cuidado de cada uno de nosotros. En el versículo 14 al versículo 18, forma una especie de comentario sobre la afirmación del versículo 11. Comienza con un énfasis sobre
el mutuo conocimiento entre el pastor y las ovejas, que el pastor habla, las ovejas escuchan. El pastor expulsa su voz y las ovejas reconocen su voz. Quiere decir que el pastor habla y las ovejas vienen. Es así como Jesús estaba refiriéndose a este texto, hermanos, del versículo 7 en adelante, ¿verdad? Sobre el buen pastor. Dentro de este punto importante, hermanos, es que el énfasis es del conocimiento que tiene el pastor de las ovejas. Quiere decir, hermanos, que este pastor no desconocía las ovejas. Hace un par hace 2, 3 años atrás, aquí había un hermano que tenía unas vacas, había adquirido una vaca y el propósito de él era que a través de una vaca, pues que esa vaca pariera un ternerito, una ternera y empezara a ir multiplicándose. Pues de una vaca, pues para no cansar hermanos, obtuvo a lo largo del tiempo 15 vacas. Y esas vacas, a pesar de que ese valle es un valle corredor seco, se mantenía muy gorda en el tiempo del verano. Increíble. Y este hermano, cuando le chiflaba a sus vacas y le hablaba a su ganado paraba las orejas y acudían a ese llamado. Increíble. Y no se dejaban tocar de nadie más que no sea de ese hermano, de ese ganado. Y me llamó mucho la atención cuando él decía, hermano, ¿y cómo hizo para que estos animales, de verdad, le tomaran, lo conocieran y le conocieran su silbido o su voz? Hermano, es que desde pequeño yo les enseñé y les chiflaba y les hablaba y entonces empezaron a crecer y cuando ya pueden estar lejos, les chiflaba y rapidito venía aquel ganado, sabían que tenían que salir del corral. Y este es, hermanos, como lo que es Jesús con nosotros. Jesús, hermanos, desde nos ha cuidado como el buen pastor, como un buen rebaño, como un buen pastor cuida su rebaño. Y Él nos ha empezado, hermano, a anhelar, a cuidar y a proteger de los lobos rapaces que andan por ahí al contorno del corral, queriéndonos arrebatar de las manos del pastor. Pero algo muy importante, hermano, es que no puede arrebatarnos mientras estamos protegidos bajo el cuidado de ese gran pastor. Ese pastor, hermanos, eh, es como David en el tiempo cuando estaba joven. Aquel rubio, aquel que daba la vida por las ovejas, el que se iba a las montañas y mataba leones, osos con su onda, que no tenía miedo a enfrentarse a las bestias grandes para poder defender a sus ovejas. Esa misma característica lo miraba es Jesús. Y algo muy importante que yo decía, bueno, ¿y por qué la Biblia dice que David tenía el mismo corazón de Dios? Porque tenía ese mismo anhelo, esa misma energía, ese mismo amor por las ovejas, de cuidar, de proteger, de enfrentarse a cualquier fiera que sea por proteger a aquello que ama. Y así esas particularidades, hermanos, se convierte en Jesús y colocamos a Jesús, hermano, como ese ser que cuida y protege a esas ovejas. El énfasis especial, hermano, también en el versículo 10 se nota repetidamente que cuando dice que saca y que no es extraño a la voz y al pastor esas ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores fueron, pero no las oyeron las ovejas, dice el texto. Dice, yo soy el buen pastor, conozco bien mis ovejas y las mías me conocen. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Esas también debo atraer, oirán mi voz y habrá rebaño y un pastor. Quiere decir, hermanos, que hay todavía ovejas que están allá fuera del redil, vagando, viviendo en la inmundicia. Y es necesario traer nuevamente ese rebaño
que está ya, podemos decirle, hermanos, loqueando, viviendo una vida perdida, comiendo lo que sea, para que puedan venir y traerlas al buen pastor. Muchos de ellos decían, demonios tiene, dice el texto del versículo 20. Está fuera de sí, decían los fariseos. ¿Por qué lo hizo? Hace la pregunta. Mis ovejas oyen mi voz y las conoce y me siguen. Muchos acudían a él y decían a Juan, a la verdad ninguna señal hizo, sí, pero los que Juan dijo, este era verdad. Lo que le corresponde algo muy importante, hermano, al llamamiento de Jesús, que Jesús hace algo muy importante, que a través de esta expresión, de este mensaje, nos abarca a todos nosotros. Y quiere decir que algo muy importante, que Jesús, a pesar de que no era cualquier pastor, era un gran pastor, hace un diálogo en la fiesta de la dedicación. Jesús no era Jesús no era un pastor peleón, no. Jesús era un pastor que enseñaba, amaba y era tierno para poder traer esas ovejas que estaban descarriadas. Dice en el versículo 22, 23 y 24. Celebrando en Jerusalén las fiestas de la dedicación, era invierno. Hace una referencia, Juan, algo muy importante ahí. Era invierno. Y dice el versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Juan, hermanos, vincula hechos con fiestas cuando sea, es apropiado. Estas fiestas que está hablando Juan, establecida fue en el tiempo de Judas Macabeo, para señalar la rededicación del templo después de que fue profanado por el rey de Siria, que era Epífanes, en el año 134 antes de Cristo. Y estas fiestas tenían una duración de 8 días. Y en ellas se conmemoraba la derrota de los sirios y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos. Las fiestas fue necesario porque hubo una nueva fiesta de la rededicación luego de la profanación suscrita durante el reinado de Acaz en Segunda de Reyes, capítulo 16, en el versículo 12 al 15. Y algo muy importante también, que otra vez el templo fue profanado en el tiempo del reinado de Manasés. Eso lo dice en Segunda de Crónicas, capítulo 33, en el versículo 3 al 5. Nos dice la palabra de la siguiente manera. Voy a leer este texto, que es muy importante, porque él reedificó los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Y edificó también altares en la casa de Jehová, de las cuales había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Desde entonces, hermanos, los judíos comenzaron a celebrar estas fiestas. Aún lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Su institución se documenta, hermano, en el libro de los apócrifos, en Segunda de Macabeo, capítulo 10, en el versículo 1, el versículo 8, usted lo puede investigar en ese tiempo. Ahora, la mención, hermano, del versículo 22 de que era en el tiempo invierno, eh, posiblemente sea en diciembre, tiene que ver, hermano, con el hecho de que Jesús estaba caminando por el pórtico de Salomón en invierno. Y la pregunta del versículo 24 es lo siguiente: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso?
¿Hasta cuándo? Sugiere que los judíos no eran completamente hostiles, aunque ciertamente estaban perplejos. Jesús dijo que él ya les había respondido en el sentido del testimonio en general y también, hermano, en hechos en cuanto a que era a los milagros. Aquí criticaba duramente que era una falta de fe inclusiva de los milagros. Oiga, Jesús hacía milagros. No únicamente solo eran palabras, también, hermano, eran hechos concretos. Y aquí esto es algo muy importante. Jesús vuelve a las figuras del pastor para recordar a los judíos que si fueron sus verdaderas ovejas, hubieran oído su voz. Entonces, destacó su relación especial con aquellas ovejas en el versículo 28. Y podemos notar, hermanos, en el versículo 27 y versículo 28 que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La importancia, hermano, de esta declaración. Yo y mi Padre uno somos, en el versículo 30. Esta palabra que Jesús dijo, hermanos, fue una ocasión difícil, no para Jesús, sino, hermano, para sus apóstoles en ese tiempo y para sus seguidores. Porque esa palabra, yo y mi Padre somos uno, le trajo problemas, miedo, terror a los seguidores de Jesús. La traducción de la Biblia de Jerusalén dice, el Padre y yo somos una cosa, una sola cosa. La nueva versión internacional dice, el Padre y yo somos uno. La versión Herder dice, el Padre y yo somos uno. Jesús, hermanos, está afirmando que Él es uno solo. Dijo un escritor llamado Dowell, dijo lo siguiente, hace la pregunta, ¿estaba Jesús afirmando que Él era el mismo Dios, una sola cosa como el hielo y el agua, que son uno en naturaleza? ¿O estaba diciendo que solo tenía unidad, que estaba unido en el propósito, estaban de acuerdo? Este escritor hace esta pregunta, pero yo digo, hermanos, que es la primera. Era como el hielo y el agua, eran uno solo. Los judíos a quienes él estaba hablando, que culturalmente estaban, hermanos, en situaciones de interpretar sus palabras, que hoy, hace 2000 años, podíamos entender de que Jesús decía que era Dios. Tomaron piedras para poder apedrearle por ser un blasfemo, porque siendo hombre, se estaba haciendo Dios a sí mismo, según el versículo 33. Segundo, en griego la palabra uno es neutro, en, y la cual indica, hermano, que Jesús y Dios era uno. Y lo mismo es en esencia. La forma masculina significaría, hermano, que era una persona, la cual negaría la distinción personal entre el Padre y el Hijo. Quiere decir, hermano, que entre el Padre y el Hijo son una sola. Jesús no pretendía ser Dios. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús declara a Dios ser uno con el Padre. El numeral, hermano, algo muy importante, describe la deidad y anuncia, hermano, como dice Marcos capítulo 12, en el versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Interesante lo que dijo Jesús ahí. Jesús, hermano, respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Este versículo 30, hermano, nos enseña que el Padre y el Hijo están unidos en voluntad y propósito. Jesús ora en según Juan capítulo 17 versículo 11 que sugiere que sean uno, unidos con un propósito, como Él y su Padre están unidos con un solo propósito. Y el Evangelio de Juan y la deidad, estimados hermanos, de Jesús es un tema fundamental. Jesús escribió como él mismo nos dice, un propósito principal, convencer al lector que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Dice Juan en el capítulo 20, versículo 31, pero esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. De acuerdo con Juan, hermanos, Jesús distinguió cuidadosamente su persona y la del Padre, quien es el único Dios verdadero. Juan fue muy cuidadoso, estimados hermanos, en esto. Y la defensa de Jesús, hermanos, fue muy puntual. En el versículo 34, el Señor citó, hermanos, Salmos 82 en el versículo 6, donde los jueces de Israel son llamados dioses en aquel tiempo. Y la razón por la que el salmista había dado este título a los jueces era porque ellos actuaban como representantes de la justicia divina en este mundo. Un caso parecido lo vemos cuando él llegó a Moisés en las palabras que Jehová constituyó como Dios para Faraón a Moisés. Interesante, ¿verdad? Como dice Éxodo capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Óigame, yo te he constituido Dios a ti, Moisés, Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Puesto, estimado hermano, que él también estaba representando a Dios ante el faraón a los efectos de traer un juicio sobre el tiempo del faraón. Otro asunto importante, hermanos, que encontramos aquí, que la fe que el Señor estaba llamando a aquellos judíos no era un salto al vacío o una especie de suicidio o, pocas palabras, suicidio intelectual, tal como algunos parecen creer. Es verdad que tanto ellos como nosotros, hermanos, que creer, tenemos que creer cosas que no podemos ver, pero eso no quiere decir que sean cosas irracional o para lo que no tengamos o no tenemos evidencias para en lo que podemos creer. Aquellos judíos, estimados hermanos, se les pedía que creyeran que Jesús era el Hijo de Dios enviado por el Padre. Y claro está, esto no era algo que ellos dieran comprobar por sí mismos. Para poder hacerlo, para poder comprobar de que si en realidad ellos querían tener evidencia, habían tenido que estar en el cielo en el mismo momento en que el Padre envió a su Hijo. Pero ese era algo imposible. Ese era imposible de que estos podían tener este tipo de evidencia, pero tenían, hermano, su alcance. Tenían al alcance, hermanos, la obra que el Señor Jesús estaba haciendo, las cuales indicaba que Él no era un hombre cualquiera, no era un hombre ordinario, sino alguien completamente sobrenatural. Y que hoy, estimados hermanos, hoy en día, nosotros también se nos pide que creamos en cosas que no podemos ver, puesto que forman parte de la historia o de la eternidad. Sin embargo, tenemos la palabra inspirada de Dios, en la que nos ha dejado por escrito el relato autorizado, fidedigno de todas estas cosas, escrita, estimados hermanos, por aquellos que fueron testigos presenciales de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo.
según Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Por lo tanto, hermano, el cristiano no es un crédulo que acepta cualquier cosa que le dicen, sino el cristiano, hermano, es alguien que se toma tiempo en considerar las evidencias que Dios ha dejado y que finalmente se rinde ante Él convencido por la calidad y la exactitud de su gran revelación que es su palabra. Los judíos, hermanos, finalmente negaron escucharle, como dice el versículo 39, y procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Así terminó este encuentro con los líderes religiosos de Israel. Pero su actitud iba a tener consecuencias muy graves para aquellos o para ellos, porque negar y aceptar las evidencias que el Señor les ofrecía, hermano, cerrar sus corazones ante la verdad que tenían ellos delante de ellos, iban a producir tal endurecimiento que ellos podían llegar a ser irreversible en aquel tiempo. Como dice en el versículo 40, versículo 42, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, el lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Quiero una referencia sobre este texto, hermano. Jesús abandonó el templo para cruzar el Jordán al volver al lugar donde Juan el Bautista había estado bautizando al principio, mientras que aquellos judíos quedaban bajo la terrible consecuencia de su incredulidad. Los líderes religiosos judíos se quedaron en el templo, hermano, revolcándose en su mismo lodo. Jesús salió de ahí y se fue al lugar donde comenzó al principio, donde Juan el Bautista bautizaba en aquel tiempo. Recuerde que Juan ya había muerto. ¿Qué sentido hace la pregunta? Alguna pregunta muy importante, hermano. ¿Qué sentido había en seguir insistiendo con personas que no querían creer? Así que el Señor, hermano, se retiró a un lugar relativamente desierto, lejos de Jerusalén, de su templo y de las clases religiosas. A partir de ese momento, quienes quisieran acercarse a él tendrían que salir del judaísmo oficial y buscarle fuera de esa religión que les había rechazado. Algunos que, algo hermanos que ya no hemos que hemos señalado anteriormente, implica salir del redil del judaísmo para entrar por Cristo a la libertad, a la vida eterna que solo Él puede dar. Nuestro pasaje, hermanos, en versículo 42 y 41 y 42, termina con el recuerdo precioso del trabajo realizado de unos años antes de Juan el Bautista. Aquí tenemos una prueba de que Dios no olvide el trabajo de sus siervos, aunque el mundo lo menosprecie. Por lo que vemos, hermanos, en esta ocasión tampoco lo había olvidado muchos de los que le habían creído, habían conocido, habían creído y habían visto a Juan el Bautista. Dice en el versículo 41 que venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Aunque Juan había muerto unos años, 2 años atrás, sus palabras estaban frescas en la memoria de ese pueblo. Y de ninguna manera, aunque muerto, todavía seguía hablando, porque las obras del hombre de fe perduraba en el tiempo. Y algo muy importante, estimados hermanos, en conclusión, Jesús demuestra que el Hijo de Dios, con sus palabras y obras, a pesar del rechazo de muchos, aquellos tienen que abrir su corazón para creer en Él. Los milagros no son necesarios para una vida que sea grande. Juan el Bautista no hizo ningún milagro y seguramente nosotros tampoco, hermanos. Pero qué hermoso sería que sobre el día que nosotros
partamos de este mundo, vayamos a la patria celestial, al lugar donde está preparado el lugar para cada uno de nosotros. Qué hermoso sería que dentro de nuestras tumbas pudieran escribir una frase, que pudieran decir, todo lo que este dijo de Jesús era verdad, y que por nuestros testimonios, por nuestra vida, muchos pudiesen llegar a creer en Cristo Jesús. Y hoy, hermanos, quiero decir lo siguiente. Quiero concluir con esto. Hoy quiero decirle al hermano eh, Norberto Otero, al hermano Víctor Flores, al hermano Mario Alfaro, y así a muchos hermanos, que es cierto, hermanos, es cierto. Quiero decirle que hace 30 años atrás, lo que ustedes predicaron es cierto. Jesús es nuestro Salvador y Él es nuestro pastor. Hace 30 años atrás, hermano, yo creí en eso. Y hoy, hace 30 años, es cierto. Y sigo creyendo, hermano, que Jesús es mi gran pastor y que Jesús es mi gran Salvador. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Alberto. Bendiciones. Mi hermano Jonathan estará para que nos dirija a la alabanza. Es increíble. Es increíble. Total abandono. No se va a dar.